Esta era vez un rey, el rey de la selva, el rey león. Échatela del rey, también se canta. Yo elijo el rey, te comí el rey, ajedrez. Yo tengo el rey, cartas. Muchas expresiones de estas nos recuerdan lo que sucede en nuestra mente y en nuestra estructura psicológica cuando hablamos de rey, cuando traemos a nuestra mente la idea rey. Hoy la liturgia nos presenta a Jesús como el rey del universo, con todo y lo que Jesús hizo para rechazar en todo momento el título de rey. En todo caso, lo que sí es seguro es que él no pretendió ser ni rey ni gobernador de ninguna ciudad, tampoco de Galilea. Gracias al Evangelio que hemos escuchado, podemos saber por qué Jesús no lo pretendió y en qué sentido, y solo en qué sentido, se puede decir que Jesús es rey. Lo seguro es que Jesucristo anunció el reino de Dios, la cercanía del reino de Dios, y se puso a su servicio, al punto de dar la vida por el reino de Dios. ¿Y qué significa eso de reino de Dios? Que Dios reine. Jesús sabía que Dios reina cuando los hombres pueden vivir en paz y dignamente, cuando no hay muertos de hambre, cuando no hay sin papeles, cuando no hay enfermos que sufren injustamente. Por eso la vida de Jesús fue una campaña para que se realizara el reino de Dios y nadie estuviera enfermo, nadie fuera pobre, nadie tuviera que llorar. Pero hay algo más. Jesús se dedicó a hacer realidad ese reino de Dios en las periferias, en las orillas del mundo, allá donde están los emigrantes de la Palestina, en Galilea. Allá en las orillas del mar de Galilea. Los que no tenían justicia vivían allí, los leprosos vivían allí, los que no podían ser santos vivían allí. Jesús también sabía que si él inauguraba el reino de Dios, tarde o temprano tendría que darle seguimiento otros. Por eso intentó siempre comunicarles esta pasión por el reino a sus amigos, a los que comenzaron a seguirlos, a quienes al principio llamó discípulos y después, cuando los envió, les dijo apóstoles. Y al enviarlos les insistió una cosa: hagan lo que yo hice, curen a los enfermos, den de comer a los hambrientos, defiendan a la viuda, hagan el bien. Y los desafió, por si alguna duda les quedaba. Recuerden, cuando tuve hambre y me diste de comer, cuando tuve sed y me diste de beber, cuando era forastero y me hospedaste, cuando hiciste algo de esto, lo hiciste conmigo. Vayan a encontrarme a las orillas, allí donde están los excluidos, o como le gusta decir a nuestro Santo Padre el Papa, a las periferias. Hagan una iglesia en salida. Con esto, queridos hermanos, Jesús redefine y deconstruye el concepto de Dios y el concepto de rey. Es verdad que Dios está en todas partes, es verdad que es todopoderoso, pero también es verdad que Dios se encuentra principalmente en los pobres, en los tristes, en los menos favorecidos. Es verdad que es poderoso, pero también es tan poderoso que puede sufrir. Y Jesús no escatima pensar en que tal vez nos llevaremos una sorpresa al ver bendecidos y acogidos por Cristo a muchos hombres y mujeres que ni siquiera hubiéramos creído dignos de ser abrazados por el amor de Dios. Porque no seremos juzgados según el Evangelio por pertenecer a una iglesia o a otra, a una secta o a otra. No seremos juzgados según el Evangelio porque sabemos mucho de Dios o no sabemos. No seremos juzgados por las creencias o los credos proclamados, sino por las obras de misericordia practicadas.
No seremos juzgados por nuestros cantos y sermones, incluido este, sobre el amor, sino por los gestos reales del amor y de la misericordia. Queridos hermanos, hermanas, hoy la Iglesia tiene todo para ser católica, para ser mundial, tal vez la primera vez en la historia. Cuando gracias al Internet, a los medios masivos de comunicación online, podemos estar en todas partes al mismo tiempo. La Iglesia ya no es de Europa, la Iglesia no es más eurocéntrica, está en todas partes como quiso Jesús desde el inicio. Y nos guste o no, el Internet nos lleva a todas partes. Pero esta catolicidad no puede quedarse solamente en conectarse. Debe hacerse real cumpliendo la palabra de Jesús. Porque tal vez en este tiempo en que nos hemos envirulado con un COVID, que puede ser además algo que nos hace no ser católicos, por no estar en las periferias del progreso y de la dignidad sanitaria. Tal vez las pizzas pudieron llegar más lejos que los curas en este tiempo. Tal vez el Lieferung y el servicio a domicilio llegó mucho más lejos que los católicos. Valdría la pena preguntarse. Tal vez nos hemos contagiado mucho más que del COVID, de la apatía, de la indiferencia y del mundo privado. Resuelvo mi vida y lo de los míos. En fin, hermanos, no olvidemos, sobre todo nosotros, los que nos decimos que somos de las misiones católicas extranjeras. No olvidemos que entre los vicarios de Cristo, en donde podemos encontrarlo, están los forasteros, los emigrantes, los exiliados. En esta misa renovamos nuestro compromiso misionero de ir a donde está Jesús, donde están sus vicarios, los emigrantes, especialmente los emigrantes pobres, porque en el mundo que tenemos hay de todo, y también en la emigración. Hay de emigrantes. Hoy les suplicamos no caer en la tentación de un cristianismo burócrata para los ricos que pueden trasladarse a donde va a haber misa. Y como el ateo, Dostoyevsky dijera en un momento, ¿quieren ver al rey? Búsquenlo donde no está. Es así lo que Jesús dice a sus amigos, ahí donde nadie cree encontrarme, ahí donde nadie piensa que yo estoy, allí en los excluidos, en los descartados de la sociedad, ahí estoy yo. Nosotros, que somos herederos de una fe que una madre nos dio, una mujer nos dio, que también, dicho sea de paso, excluida ha sido mucho, y no solo del mundo social, también del eclesiástico. Nosotros, pues, formamos una iglesia en salida. Hace rato, en la última, hasta ahora, de las charlas de este encuentro, nos conectamos 48 mujeres, 2 hombres y un cura. 2 curas, también hombres. Continuadores del reino de Dios inaugurado por Jesucristo. Eso es lo que somos aquí y ahora, donde estamos y hemos sido enviados. Y más nos valdría no quedarnos en el centro, sino ir a las orillas, ahí donde Jesús está y decidió quedarse. Una iglesia descentralizada, menos burócrata, una misión, como nos damos el gusto de llamarnos, una misión. Porque así haremos realidad el encargo que Jesús nos ha hecho. Y sobre todo en el campo de la emigración, donde Dios nos ha llamado y donde queremos servirle y donde hemos decidido escuchar su voz y compartir la fe que tenemos, que una madre nos ha dado.